Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos que nos bendigas y que traigas luz a nuestro entendimiento, que nuestra vasija vaya creciendo y expandiéndose conforme nosotros vamos caminando en este camino de vida, Señor, en este caminar, Señor, en esta misión aquí en la tierra. Permítenos aprender los beneficios de platicar contigo y también los beneficios, Señor, de tenerte a ti como nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Dios. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor, y que podamos nosotros a través de tu Espíritu Santo desarrollar esta clase para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como podemos ver aquí, vamos a hablar acerca de la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Es una oración que uno se aprende desde pequeñito, ¿no? Desde que uno es niño. En mi caso, que yo iba a la iglesia católica, pues nos enseñaban el Padre Nuestro, y otro tipo de oraciones. Algunos de ustedes crecieron en la iglesia católica también. Les enseñaron diferentes oraciones, ¿no? El Padre Nuestro y el Dios te salve. Ajá, y luego, ¿qué más era? Había otro, ¿no? El credo. Entonces, desde niños, esta oración la conocemos, nos la aprendemos, la repetimos de memoria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y cosas de esas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la escritura y vamos a ir viendo un versículo a la vez, si se puede. Si tiene un comentario, si tiene una opinión, lo puede hacer, me puede interrumpir. Y en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4, allí vamos a basar nuestra lección en la oración del Padre Nuestro. ¿Lo tiene? Si no, yo lo leo. Usted coma tranquilo, yo lo leo. Sí, no se preocupe. Sí, no pasa nada. Dice, versículo 1 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús viene aquí a la tierra y empieza a formar su ministerio, Él comienza a hacer cosas diferentes que los maestros y rabinos hacían en ese momento. Entonces Él empieza a juntar su grupo y Él empieza a formar ejemplo y a formar un estilo de vida para que la gente que lo rodea lo mire, lo cual un estilo de vida y una vida ejemplar es importante para nosotros. Aunque nadie somos perfectos, siempre hay alguien que nos está observando. Le voy a dar un ejemplo. O les voy a preguntar que me den un ejemplo. Si alguna vez ustedes quisieron ser alguien en su vida, no me refiero como un ingeniero, un doctor, sino un ídolo, un jugador, un luchador, alguien que dijeran, yo quisiera ser Blue Demon, o yo quisiera ser el hijo del santo, o yo quisiera ser Tinieblas, o el Rayo de Jalisco, si les gustaba la lucha libre. ¿Todavía quiere ser qué? ¿Un luchador? Un futbolista. ¿Cuál era su futbolista preferido? Tomás Boy. Yo nunca lo vi jugar. Yo creo que yo todavía no nacía. ¿O es mexicano Tomás Boy? Yo creo que en ese tiempo apenas yo empezaba a patear la barriga de mi mamá. Bueno, hoy en día los jovencitos quieren ser a Messi o Cristiano Ronaldo, algún futbolista famoso, algún actor famoso, algún cantante famoso. Esos son otros ídolos, ¿ah? Ajá, sí, es cierto. Por los narcos, por los mafiosos, la maldad. Wow. Ahora fíjense cómo es la influencia de uno como ser humano, ya primero como ser humano, luego como padre de familia, si es padre de familia, o como hermano, porque hay personas que dentro de su familia, a veces el papá se va, o a veces la mamá se va, o el papá muere, y el hijo mayor o la hija mayor toman ese rol que no les corresponde, y en cierta manera tienen esa responsabilidad. Y los hijos o los hermanitos empiezan a ver a esta figura como un ídolo, como un Dios, como un salvador. No tanto exageradamente, sino que para los niños
Si están en problemas, viene el papá, o digo, viene el hermano mayor o la hermana mayor, y si se sienten con temor, ya cuando miran a su hermano o hermana, sienten esa seguridad. Entonces nosotros inconscientemente siempre queremos ser alguien. Cuando yo iba creciendo, yo quería ser portero del América, como Adrián Chávez. ¿Cuántos le van a la América aquí? No, ya vamos a empezar mal. Bueno, entonces Jesús, conforme él iba caminando en su diario vivir, él iba formando un estilo de vida, él iba dando un ejemplo, porque él sabía que había personas que lo iban siguiendo, él sabía que había personas que lo estaban observando. Entonces Jesús oraba en un lugar, dice aquí el versículo 1. Vamos a ver Marcos 1:35. ¿Quién me lo lee? Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Entonces Jesús estaba en un lugar, había los discípulos que lo habían visto, era su costumbre, y esto había desarrollado en Jesús un hábito. Un hábito. ¿Qué es un hábito para ustedes? Correcto. Ajá, es algo que uno hace normalmente. Ahora, un hábito puede ser un hábito bueno o un hábito malo. Ahora, Jesús nos viene a enseñar aquí, Él viene y tiene hábitos que son positivos, hábitos que le van a ayudar a los discípulos que lo están siguiendo. Entonces, muchas de las veces, los hábitos buenos nos cuesta más trabajo a nosotros seguirlos, porque nuestra naturaleza nos inclina a hacer lo negativo, ¿no? Entonces, yo llevo 5 años queriendo bajar de peso. Y yo no estoy, ¿cómo le diré? Yo estoy panzón, ¿verdad? ¿O estoy flaco? ¿Estoy gordito? Ay, no, estoy bromeando, hermana. ¿Cómo? Un callo conyugal. Y es que es el hábito, los hábitos que uno agarra a diario. Yo le puedo echar la culpa a mi oficio, ¿no? A mi trabajo, a la función que desarrollo. Entonces, un hábito. Ahora, ¿cuánto tiempo, si saben, se tarda en desarrollar un hábito? ¿Sí saben? Por lo que yo he leído, Ajá. mucha gente dice, si usted hace una cosa 30 días, se somete a hacer una cosa 30 días seguidas, se somete a eso. Pero no sé qué tan cierto porque no he llegado a probarlo todavía. Ser constante, ¿verdad? La constancia. Hacer algo. Yo no llego ni a los 5, por eso no. Ok. El hermano dice que 30 días, ¿verdad? 30 días, hay otros que dicen 3 semanas. Pero en realidad depende de la constancia de cada quien, ¿verdad? Porque constancia personal. ¿Por qué? Porque pueden ser 3 semanas, pueden ser 30 días, pero como dice el hermano, es bien difícil llegar a esa meta. Todos hacemos, o no todos, la mayoría, cuando es fin de año, año nuevo, hacemos resoluciones, ya sea bajar de peso, comer saludable, inscribirse en un gimnasio, ser más ahorrativo, tener 2 trabajos, y comienzan las primeras 2 semanas, pero la tercera semana ya les da pereza. Entonces uno puede ir al primer día a la tienda y si quiere uno comer más saludable, empezar a forjarse ese hábito, sale con el carrito lleno de verduras. Y el segundo día en la mañana ahí está uno bien emocionado cortando la piña, el pepino, el apio, las manzanas y échalas a la licuadora, sacas el jugo y te lo tomas. Y pasa la semana y a la semana, ay, huele bien rico los pancakes. Y empieza uno otra vez a regresar a los hábitos. O sea, esta es una lucha constante. Entonces depende de cuán fuertes somos mentalmente, nos va a ayudar a formar un hábito bueno. Los hábitos malos, ellos nacen solos. Usted llega del trabajo, se sienta, prende el televisor, aunque no la mire, es un hábito que usted desaprovecha su tiempo, aparentemente, ¿no? ¿Algún comentario? Entonces Jesús se desarrollaba, tenía un hábito, tenía una costumbre, y había alguien que lo estaba mirando. ¿Qué es un hábito? Algo que hacemos diario
¿Y cuánto tiempo se tarda en desarrollar un hábito? Varía, ¿no? 30 días, 3 semanas, y depende de la constancia y la fortaleza de su mente. Yo creo que a veces también depende de la necesidad que hay en la persona para hacer algo. Si el doctor le dice, tiene que hacer eso pues, seguido, Ajá. si no, patea el bote y usted busca la manera de hacerlo para mantenerse saludable. Correcto, muy bien, muy buen comentario. Gracias, y es cierto. ¿Por qué? Ese es buen punto, la necesidad de cada quien, porque es cierto. Yo puedo decir en mi mente, voy a dejar de comer ciertas cosas que me dañan mi cuerpo. Esa es una opción. Una opción más fuerte es, si, como dice, si el doctor dice, si sigues comiendo fajitas o taquitos o sopes o cosas que te hacen daño, te vas a morir en 3 meses. O sea, ya estás al borde de que tengas un infarto. Entonces, ese es otro impulso. Entonces, otra de las cosas es la necesidad. ¿El miedo qué hace? ¿Te paraliza o te impulsa? Ok, fíjense la diferencia. El miedo te paraliza, ¿ok? Pero yo le voy a hacer un ejemplo aquí. Aquí vamos a ver que aquí está el mar, ¿verdad? Y usted no sabe nadar. Pero acá viene un león y usted está aquí. Y este es un pico alto allá que, ¿cómo le pueden llamar aquí? Donde, una caída, donde se avienta alguien de aquí, como ya están al borde de la orilla. No sabe nadar, y acá viene un león hambriento, y usted está en el medio. El miedo lo paraliza. Ahora, ¿qué hará usted si está en una situación así? ¿Cuál será la reacción de supervivencia en uno? Aventarse al agua, aunque no sepa nadar, aunque tenga miedo. La diferencia es que este miedo es mayor. O sea, el miedo más mayor te va a ayudar a vencer el miedo menor. O sea, uno no lo mira de esa manera porque uno siempre se detiene, es que el miedo te paraliza, pero si estás entre la espada y la pared, tienes que hacer una opción. ¿Va a decir algo? Sí, bueno, iba a comparar, yo siempre me quedo pensando y ¿verdad? Pues se siente uno mal de la gente que se tiró de las Torres Gemelas. Ajá. ¿Verdad? Que salían aquí estaba la lumbre y estaba acá correcto. Y mucha gente, yo digo, ¿verdad? Pues quedaron, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo. Que el Señor nos ayude, porque Uh-huh. no vamos a saber qué vamos a hacer en ese momento. Exacto, ese es un muy buen ejemplo. Las Torres Gemelas, muchos vimos ese día las noticias y cómo la gente prefería mejor aventarse y morirse que morir ahí. O sea que es una decisión de milésimas de segundo, ¿verdad? Ese es un ejemplo, digamos, de supervivencia. El otro es como una necesidad mayor. Si uno está batallando económicamente y te invitan a hacer un trabajo que es tu única solución, y si no trabajas en eso te van a correr de tu casa, las dos te provocan cierto miedo, pero tienes que hacer algo. Entonces tienes que empezar a formarte un hábito. La costumbre no nace nomás así porque sí. Las costumbres buenas y los hábitos buenos tiene uno a veces que forjarlos, tiene uno que trabajarlos. Entonces no es fácil levantarse, como decían Marcos, de madrugada, como Jesús se levantaba de madrugada y se iba a orar con el Padre. Nosotros sabemos que eso es bueno. Nosotros a veces decimos, es que en la tarde llego bien cansado y no tengo tiempo de pasar tiempo con el Señor. Pero si seguimos la costumbre de Jesús, levantarse uno un poquito más temprano, porque si en la noche ya llegamos y estamos cansados, por lógica nos va a dar sueño más pronto. Ahora, un mal consejo que nosotros como cristianos hemos dado por años es que dicen, escuchamos personas que dicen, es que no puedo dormir en las noches. Lea la Biblia. O sea, ese es un mal consejo, porque es bueno que vas a leer la Biblia, pero la estás usando para dormirte. Entonces no debería ser así. Debería decir, lee la Biblia en la mañana para que durante el día esa palabra haga un efecto positivo en tu vida y en la noche tengas paz para dormir. Pero nosotros a veces damos, lamentablemente, cuando andan muy cansado, ¿ah? Bueno, vamos a ver el segundo punto. ¿Ok? Los discípulos preguntaron algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que preguntaron los discípulos en el versículo 1?
¿Qué dijeron? Ok, muy bien. Enséñanos a orar. Ahora, ¿qué fue lo que no le dijeron a Jesús que les enseñara? Ok. Fíjense, los discípulos notaron algo diferente en la vida de Jesús, ¿verdad? Y es algo que siempre nosotros luchamos. ¿Para qué sirve la oración? La oración tiene varias funciones, ¿verdad? Es nuestra arma más poderosa y letal que tenemos contra las huestes espirituales que no podemos ver, que influyen en nuestra vida. La oración es el canal en el cual nosotros podemos venir delante de Dios e interceder por alguien, o por nuestras vidas, o por diferentes circunstancias, por nuestras propias necesidades. Entonces los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y luego dice aquí, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, este era un buen hábito, una comunicación entre Dios y el hombre. Ellos no le dijeron, enséñanos a predicar. Ellos no le dijeron, enséñanos a declarar, ¿verdad? Como hubo un tiempo que eso revolucionó aquí bastante en muchas iglesias. Yo declaro, yo decreto. Y todavía, fíjense, ellos no le dijeron, enséñanos a exhortar, ¿verdad? Que decían, arrepiéntete, hijo del diablo, porque si no te vas a quemar en el infierno. O sea, ellos dijeron, enséñanos a orar. Porque era algo importante, era la puerta o la llave para entrar a la cámara donde está el Padre y platicar con el Padre. Entonces, ellos escogieron orar. ¿A cuánto les gusta orar? Ahora, en la oración, yo he escuchado y he visto personas que oran bien tremendo, que hasta parece que bajan el cielo a la tierra, ¿verdad? Y eso causa que mucha gente de las iglesias se intimiden y no quieran orar. Dicen, ay, es que yo no sé orar. Ahora, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Ahora, muchas veces nos convertimos la oración en la oración uno le dicen de la chiva, ¿no? Del chivo. Dame, bendíceme, ayúdame. Entonces, la oración es platicar con Dios. Ahora, ¿cuánto largo debe ser la oración? ¿Podemos orar todo el día? ¿Cuál es la forma de orar todo el día? Un ejemplo. Estar de rodillas todo el día. Meditar en la oración, ¿verdad? Ir platicando, ir pensando en el Señor. Ahora, ¿qué tan larga debe ser la oración? No importa, ¿verdad? Usted puede decir, Señor, buenos días, ya me levanté, gracias por este día. Amén, sí. O sea, el Señor está ahí. Es como, por ejemplo, si usted tiene hijos pequeños y había los días que a lo mejor usted descansaba y sus hijos iban a ir a la escuela, ¿qué le decía? Mamá, ya me voy, I love you. No se la pasaban con usted estando ahí platicando 1 hora, 2 horas y se les hacía tarde para la escuela, ¿verdad? O le daban el beso, good morning, mami, ya me voy, me voy. O sea, no tardaban tanto, pero usted estaba contento porque su hijo venía a visitarlo, aunque fuera así de hi bye, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Cuánto es lo más que han orado? No se crean. Sin límite de tiempo. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, de la manera que deben de orar. ¿Verdad? Dice el versículo 2, déjame le borro aquí. Versículo 2. Bórrate. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Nada? Versículo 2. Vamos a ver aquí el versículo 2. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Versículos 11, Lucas 11 de 2. Cuando veis decir al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en tu reino hagas tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Ok, Padre nuestro, vamos a ponerle que estás
en los cielos. Ahora, esta palabra cielos tiene dos connotaciones. Cielo, uno, voy a poner uno por acá. Lugar donde habita Dios, el cielo, donde uno conoce. Y la otra es gobierno. Entonces, cielos es el que conocemos, es uno, y el otro es gobierno, donde Él reina, donde Él controla, donde está, o sea, cuando dice cielos nuevos y tierra nueva, puede referirse también a gobiernos nuevos sobre la tierra, o sobre tierra nueva, que somos nosotros, formados de la tierra y somos transformados en nueva tierra. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces vemos aquí cómo Jesús hace esta oración bien tremenda. Porque ¿qué sucede aquí? En esta palabra, Jesús nos incluye. Ahora, Él tiene un grupo de personas que han sido rechazados y menospreciados por la sociedad, por los fariseos, por los saduceos y por los feos, ¿verdad? Entonces cuando Él dice, Padre nuestro, cuando ustedes oren al Padre, oren de esta manera, Padre nuestro. Él nos incluye y los hace parte de la familia de Dios. Ahora, si se da cuenta, Jesús aquí no está hablando acerca de ninguna religión. La mayoría de las religiones nacieron en el año 1800. Aquí Jesucristo está restaurando una relación entre el hombre y Dios. A que vengan, Padre nuestro. Pues Él nos está diciendo, ustedes se van a identificar con cierta denominación. O sea, es el Padre Celestial, el cual antes estábamos excluidos, y ahora en Cristo Él nos incluye, Él es el camino para regresar al Padre. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, nos hace parte de la familia. ¿Algunos de ustedes han sido rechazados cuando eran niños? ¿Que no los juntaban? ¿Que les hacían el feo? ¿El guácala? ¿El quítate? ¿Verdad? En Cristo nos regresa esa identidad. En Cristo nos regresa esa relación, esa confianza en nosotros mismos. Pero no para orgullo de nosotros. Porque ahorita vamos a entrar a lo que es el reino. Venga tu reino aquí en la tierra. Y ahí nos vamos a tener un poquito y vamos a ver la diferencia de lo que hay dentro de nosotros. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. En el otro de la oración, hay una oración bien corta que se las he dicho muchas veces, ¿se la recuerdan? La oración más corta de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando en el mar y luego Pedro lo mira y dice, si eres tú, di que yo vaya para allá? Y él sale de la barca y empieza a caminar en el agua. Pero cuando empieza él a alocarse el viento y el mar, se empieza a hundir. ¿Y qué fue lo que él dijo? Sí, Señor, sálvame, dijo. Es la oración más corta de la Biblia. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano y lo salvó. Ahora, estamos hablando de una situación complicada y difícil, donde dice, Señor, sálvame. O sea, no iba a tener tiempo de arrodillarse, ni cerrar los ojos, ni levantar las manos, como normalmente acostumbramos a hacer, ¿verdad? Como a veces decimos, ok, vamos a cerrar los ojos. Si usted se fija, cuando Jesucristo ora y da gracias por los alimentos, Él no cierra sus ojos, Él alza sus ojos al cielo y multiplica los alimentos. Cuando va y resucita a Lázaro, Él tampoco cierra sus ojos, Él alzando los ojos al cielo, le da gracias al Padre. Entonces la oración, nosotros a veces sin darnos cuenta seguimos a religiosidad, sin darnos cuenta. No está mal, ore como Dios le ponga en su corazón, pero si alguien ora con los ojos abiertos, no diga, ¿y por qué no cerró los ojos? O hacen un círculo de oración, fulanito no cerró los ojos. ¿Y tú cómo sabes? ¿Verdad? Ajá. Ándale. Que no estén de... Ahora, el otro punto, en ese mismo versículo, ¿qué fue lo que dijo? Santificado. Wow. Y a veces nosotros nos sabemos el Padre Nuestro de memoria, pero lo hacemos así, ¿cómo le diré? A la ligera, ¿no? Mecánicamente, exacto.
Ahora, ¿qué es santificado? ¿Qué significará esa palabra? ¿Qué es santificado? Está relacionado con ser santo, con santidad. ¿Qué es? ¿Mande? Es bendito, pero la palabra santificado, la palabra santo, quiere decir, amén, separado o apartado. Ahora, ¿separado o apartado de qué? De todos los demás dioses, de todas las demás cosas. Eso quiere decir que nuestro Padre es único. No hay otro como Él. Ahora Él dice santificado. Cuando oréis así, santificado sea tu nombre. Ahora si Dios recitara, nosotros recitamos al Padre Nuestro. Y si Dios recitara al Padre Nuestro de nosotros, ¿qué diría? Hijo mío que estás en la tierra, santifícate en mi nombre. Apártate del mal, perdona a tus hermanos, si no, yo no te voy a perdonar. Entonces, ¿qué dice alguien que me lea Hebreos capítulo 12, 14? Hebreos 12, 14. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow. O sea, es un versículo un poquito duro porque vamos a entrar ahorita a lo que es la lucha personal, la lucha general o universal, como la quiera mirar, ¿verdad? Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la bendición que tenemos, la ventaja que tenemos es que en Cristo nosotros somos santificados. Hay gente que no está en Cristo y pues va a sufrir las consecuencias. La bendición es esa. Ahora, el hecho de que en Cristo seamos santificados no es que tenemos una licencia para ir y hacer lo que ir y condenar al mundo, y tampoco para ir a hacer lo que a nosotros nos convenga, ¿no? Entonces, salud. Entonces, santificado sea tu nombre, el Padre nuestro, somos parte de la familia, tenemos un Dios único que demanda santidad. Ahora, ¿por qué demanda santidad? Pedro dice ser santos porque vuestro Padre o porque nuestro Dios es santo. Ahora, es algo que se puede lograr, es algo que se puede hacer. Entonces, no es algo imposible de lograr, ¿verdad? Vamos a entrar al punto 3. De ejercicio está en el versículo 3. O no, está en el versículo 2 todavía. Ok. Vamos a entrar a la otra parte. Ajá. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para salir de la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. Exacto. Porque pecados que vienen ya todo eso está limpio, ya no importa lo que venga. Pero aquí dice que no. No, tiene uno que perseverar en la santidad. O sea que si ya estás en Cristo, eso no quiere decir que no vamos a fallar o a resbalar. Una cosa es que te tropieces y otra cosa es que te quedes otra vez viviendo en el pecado. Ok, la otra parte, venga tu reino, ¿verdad? Ahora, ¿cuál reino? ¿El mío o el de Dios? El de Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos aquí en nuestra vida personal, tenemos 3 enemigos. ¿Sí se lo saben? Ok, la carne. ¿Mande? El mundo. ¿Mande? Sí, la carne, el mundo, el diablo. Tenemos 3 enemigos nosotros. Ahora, estamos aquí y vamos a entrar un poquito a lo que es el reino. Vamos a ver una escritura en el Antiguo Testamento y la vamos a adaptar a esta escritura, a esto que vamos a platicar un ratito. Génesis 25, 22. Génesis 25, 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué huyó?
Voy a consultar esto. Sí. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Muy bien. Gracias, hermano. Ahora, fíjense cómo esta palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, nos habla de que nosotros tenemos 3 enemigos, o sea, hay una lucha, hay 2 reinos, ¿verdad? Aquí tenemos 2 reinos. El reino del bien y del mal. Ok, vamos a ponerle así por ahora. Entonces, dice que la carne, ¿cuál es la carne que habla allí? Nosotros mismos, ¿verdad? Lo que nos gusta a nosotros, lo que yo quiero, lo que a mí me complace. ¿Qué más puede ser en la carne? El ego, ¿verdad? Lo que están los sentimientos, el orgullo, porque el orgullo pues es el enemigo básicamente número 1 del ser humano, por muchas razones, porque todos queremos ser el rey. Nuestra vida es un reino. Usted controla su vida, usted es dueño de su vida, pero a veces la carne le gana y la carne lo controla a usted. Empieza a hacer cosas que lo meten en problemas a uno. Si la carne quiere alcoholito, le echamos alcoholito. No digo una copa o 2 copas o una cerveza o 2 cervezas, sino que se ponga hasta las chanclas. Ahora, si la carne le gusta ser reconocido y no recibe los aplausos y el reconocimiento, se está tocando el ego y el orgullo del ser humano, llámese hombre o llámese mujer. Entonces, eso es lo que encontramos en la carne. Ahora, en el mundo, ¿qué es lo que encontramos en el mundo? ¿Cómo es que el mundo nos combate hoy en día a nosotros? Vamos a hablar un poquito de esto para darles una idea. ¿Verdad? Nosotros en el reino de Dios tenemos un concepto del matrimonio. ¿El mundo cómo tiene el concepto del matrimonio hoy en día? ¿Mande? Ajá, o sea, lo han estado distorsionando, lo han estado cambiando. Ahora dicen que el matrimonio, la gente o el hombre se puede casar con otro hombre, con una mujer con otra mujer. Hay varios aspectos que el mundo nos está combatiendo. Ahora una pregunta, los están casando con animales, no sé dónde se casaron, con un árbol. En una escuela estaban casando 2 niñas simbólicamente, o no sé si en verdad lo hicieron, pero estaban enseñándole a 2 niñas que se podían casar entre ellas. Entonces el mundo es nuestra guerra. O sea, si nosotros no estamos haciendo, aquí ahorita les puse la agenda de Dios, por la razón de que la agenda de Dios es que el reino de Él siga creciendo. Esa es la agenda de Dios, que el reino de Dios se siga expandiendo. Les voy a hacer una pregunta ahora aquí. El presidente que tenemos hoy en día en esta nación, ¿cómo lo considera usted? ¿Bueno o malo? Anticristiano, corrupto, o sea, está en contra de los principios morales de Dios. Una, ¿de quién fue la culpa ponerlo allí? Hay 2 versiones, ¿verdad? Podemos tener 2 versiones. No es para entrar ni en contienda ni debate, estamos dialogando. Entonces, hay 2 versiones. Una que hubo corrupción y lo puso allí. Otra que no se votó y se contaron y él ganó. Ahora, nos guste o no nos guste, él es nuestro gobernador. ¿Verdad? Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de influir en las siguientes elecciones, force su derecho, ejerza su derecho. La Biblia dice que Dios es el que pone reyes, los quita. Amén. Los gobiernos, destruye, Él es el que hace todo. Él permitió por alguna razón. Amén, es cierto, Dios permite que se tiene que cumplir la profecía. Sin embargo, tenemos que seguir nosotros luchando. ¿Por qué razón? Porque aunque Dios quita reyes y pone reyes, son llamadas de atención para nosotros para seguir haciendo la agenda del Señor y seguir predicando al Señor. ¿Por qué? A veces venimos a los pies de Cristo
y nos acomodamos y decimos, yo ya soy salvo y que el mundo ruede. O sea, si ellos quieren venir a los pies de Cristo, bien por ellos. Y si no quieren venir, pues que les vaya bien, que Dios les bendiga. Entonces, aunque Dios pone reyes y quita reyes, debemos nosotros de hacer nuestro trabajo, nuestra lucha. Si usted puede votar, vote. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos quedamos de manos cruzadas, digamos, el diablo, usted le da una abertura pequeña, él siempre anda, como dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Usted puede estar bien cubierto y protegido en su ambiente, en su casa, pero en cuanto usted abra una ventana y él la mira, él se va a meter. Él no le va a pedir permiso. Entonces nosotros en la agenda de Dios tenemos también que estar así, listo, bien prestos para cuando haya esas oportunidades. ¿Sabes qué? En este lugar yo puedo hacer la diferencia, porque el enemigo nos está ganando desde la Casa Blanca, están quitando las cosas de Dios de las escuelas, en los trabajos usted ya no puede hablar de Cristo, ya no puede hablar de Dios, puede hablar de todo lo que sea menos de Dios. Entonces nosotros básicamente nos estamos echando para atrás espiritualmente, no estamos guerreando, ni orando, ni ayunando, ni predicando. Entonces, vamos a ver Génesis 25, 22 y 23. ¿Tienen algún otro comentario? Pero también me pongo a pensar yo, también eso que está pasando también no es para que se cumpla lo de Dios. Uh-huh. Tiene que cumplirse, recuérdense, me estoy desviando un poquito del tema, pero creo que cae ahí. Cuando la Biblia dice que en aquellos días los días serían acortados, mucha gente piensa que porque ahora antes duraban 24, ahora duran 20. No. Jesús dice, en aquel día los días serán acortados, porque si no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué razón? Si nos morimos nosotros los que estamos aquí, y si nuestros hijos quedan, y ellos ya no quieren perseverar en las cosas de Dios, ya no van a alcanzar salvación. Porque los que somos los transmisores, si se puede llamar, los que vamos a pasar la antorcha a nuestros hijos somos nosotros. Si nosotros no hacemos ese trabajo, la antorcha, la luz, la palabra de Dios, si no se la transmitimos a nuestros hijos, si no les pasamos el reino de Dios a nuestros hijos se van a quedar en el reino del mal. ¿Y por qué? Porque para ellos va a ser normal. Ellos no van a conocer lo que nosotros conocemos si no se lo transmitimos. Entonces, si nuestros hijos conocen muy poco del reino de Dios a través de nosotros, ese poquito en nuestros hijos, cuando tengan nuestros nietos, va a ser mucho menos. Entonces, cuando Jesucristo dice, si aquellos días no fueran acortados, vamos a poner que fue del año 0 hasta el 2050. ¿Verdad? Esa es la fecha determinada, un ejemplo. Pero si se acortan acá, en el 2030, es porque nosotros nos estamos muriendo. Y me refiero muriendo en lo espiritual. El conocimiento de Dios, la relación con Dios es muy poca, nos estamos quedando solos. Entonces, si yo me muero y yo no le transmití a mis hijas nada, pues ellas no van a saber nada. Por mucho que ellas quisieran, ya desperdiciaron muchos años de su vida. La Biblia dice que Dios es el que pone el hombre, tanto el querer como el hacer. Ajá. Y hay otra cita que dice que en los últimos tiempos, habla de cuando se refiere sobre el amor, ¿verdad? Que dice que las profecías van a cesar, las lenguas van a cesar, Ajá. el amor de Dios nunca acabará. Pero ahí está hablando de una profecía, y es cierto, uno ve que las iglesias, ya el mover del Espíritu Santo va a disminuir. Ahora usted oye profecías, usted son profecías de Dios. Ya no, profecías de Dios, usted ya no oye un poquito, que realmente alguien diga algo que sea cierto. Uh-huh. Y yo les hablaba la vez pasada yo veo un judío, y él da muchos appeles de lo que está sucediendo en Israel. Y la vez pasada hablaba de una área donde Dios había profetizado que en el Antiguo Testamento que esa área iba a dar viñedos. Entonces él empezó a decir, dice, aquí tengo los vinos que han salido de esa área, dice que en los últimos tiempos, como ellos lo hablan, Dios iba a proveer para eso, y ya estaba sucediendo. Y ayer puse un video donde en uno de los momentos habían tantos judíos como dice que nunca habían visto eso.
Dice que estaba ese lugar lleno de judíos. Dice que habían venido de todas partes y estaban orando. Dice, aquí no cabe una persona. Y ponía el video. Dice, esto nunca lo habíamos visto. Dice, antes era un poco de gente ahí en el muro de los lamentos que estaban orando. Dice, si hubiera campo para 1 millón, habría 1 millón. Si hubiera campo para 2 millones, ya había 2 millones. Y dice, esta es la prueba que les estaba diciendo, dice, el Mesías, como dicen ellos, el Mesías ya viene, ya está listo para que él empiece a gobernar. Y digo, wow, ellos están, ya dicen que el Mesías, ellos esperaban, ya se está cumpliendo la fecha. Se está acercando. Amén. Se está acercando el tiempo del fin, el tiempo de nuestra redención gloriosa. O sea que no tengamos miedo. Una cosa es morir y otra cosa es que te maten torturado. O sea, no es miedo a morir, sino es miedo a cómo vas a morir. Porque una cosa es que te vas a morir de un balazo, otra cosa es que te vas a morir cortándote un dedo, cortándote una mano, cortándote en pedazos. Eso es lo duro que uno pudiera pensar. Sin embargo, Jesucristo nos da esperanza de que no tengan miedo al que mata el cuerpo, sino que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que esa es nuestra esperanza, ¿no? Esta noticia es como que a uno más bien le da ánimo de decirle a los hijos y a la gente que hay que predicarse, realmente hay que tirar la palabra con más ganas porque ya se está poniendo bien cerca los tiempos. No es cierto. Es culpa de nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, el mundo espiritual. Ellos con qué se van a defender. Si nosotros tuvimos esa arma y no la utilizamos como tenía que ser, no se lo enseñamos a ellos van a sufrir más de lo que nosotros. Va a ser más difícil para ellos. Va a ser muy difícil para ellos. Hermano. O sea que, tratando de resumir el escuela dominical, bueno, lo que yo tengo aquí, según los textos que está, Ajá. la que está ahí, quiere decir que para que el Señor me perdone los pecados y para que me supla todo lo que yo necesite como el pan y para no entrar en tentación, Cristo tiene que ser el Rey del mundo. Exacto. Y que Él haga su voluntad, como dice al principio del versículo 2. Y recalculando lo que el Señor está dando de enseñanza a los discípulos, que debemos de orar y tener en cuenta todo el tiempo estas prioridades. La reina Isabel II, ¿verdad? Acaba de morir. Ajá. Y mucha gente la adoró y pasaba por su petro y mucho. Pero eso es en la carne, en lo material, viendo ahí, es lo que se vivió. Ahora en lo espiritual, ¿quién sabe cómo ha sido ella la líder espiritual para su pueblo? Porque en realidad el reino de ella, aunque fue de aquí, el reino del Espíritu no es de aquí. Exacto. Y es lo primero que debemos de comprender nosotros como hijos de un rey, debemos de comprender que el reinado no está aquí. Entonces constantemente tenemos que doblar la rodilla y decir, háganse tu voluntad. Muy bien. Y a eso es lo que vamos a entrar en un momentito, a ver si nos da tiempo. ¿Quieren opinar algo más? ¿Hermano? El hacer tu voluntad, bueno, yo lo tengo definido, el decir que hagas tu voluntad, lo tengo definido como de que haz tu voluntad es aceptar, aunque no esté yo de acuerdo con lo que yo vaya a hacer. No sé si sea correcto, pero es aceptar, aunque no sea lo que yo quiero, yo sé que es lo mejor para mí. Sí, es cierto. Hacer la voluntad es aunque uno no esté de acuerdo, ¿eh? La voluntad del Padre. No, está bien. Ok, Génesis 25, 22 al 23, ¿qué dice? Vamos a ir cerrando, a ver si puedo cerrar en 10 minutos.
Sí. ¿De Génesis ya lo leímos? Oh, sí lo leyó Josué, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, dice que luchaban. ¿En dónde luchaban? En el vientre. Entonces, esto es a lo que quería meter esa escritura. A ponerlo dentro de nosotros. ¿Han visto? Vamos a ver si me sale. Si no, yo creo que lo van a identificar como quiera. ¿Sí más o menos la identifican? ¿O se las coloreo? Ok. Muchas veces este símbolo lo vemos, pero en realidad es un símbolo de una vida en balance. ¿Verdad? Esto, así como luchaban dentro del vientre de ¿qué? ¿Rebeca? ¿O Raquel? Rebeca. Luchaban dentro de ella. Dios dice, hay dentro de ti dos naciones, o sea, dos reinos. Dentro de nosotros hay dos reinos también. ¿Por qué? Porque el reino no va a triunfar hasta que lleguemos a la meta. O sea, es una lucha constante entre la carne en el mundo y el diablo. El diablo siempre va a estar ahí queriéndonos hacer tropezar. Entonces, dentro de ellos estaba ese ser. Dentro de nosotros está ese ser también. ¿Por qué? Porque nomás es cuestión de que le apachurren el botón equivocado y se transforma en Hulk. ¿O no? Se transforma uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está en la carne. Uno está todavía de ser humano. Entonces, ¿cuál va a crecer? Ahí dice que uno va a servir al otro. ¿Quién va a servir a quién? El mayor al menor. Ok. ¿Y quién es el mayor? ¿Y quién es el menor? Ajá, pero en nuestra vida, en nosotros. El mayor, ¿sabe? No, en nosotros, nuestro ser, yo mismo. ¿Quién soy yo el mayor? Yo le voy a decir, el mayor en mí es Juan. Él, el que nació en 1983. Ese es el mayor. ¿Cuándo nació usted? Hermano Gerardo, el mayor es el que nació en la carne. Y el menor es Juan, el que nació el 28 de febrero del 2005. O sea, estamos viendo la carne y el espíritu. Por eso cuando Jesucristo dijo, de cierto te digo que el que no nace de arriba, el que no nace del agua y el espíritu, no puede ¿qué? Ver. O sea, tenemos que nacer. Y el que no nace del agua, no puede entrar. Ahora, cuando ya nacimos en la carne, hicimos algunas cosas, por naturaleza. Pero cuando el menor nace en Cristo, empieza la lucha, empieza la guerra, porque antes de que usted viniera a Cristo, usted no entendía nada de eso. Pues para usted todo estaba bien. Cuando ya usted nace en Cristo, cuando ya usted acepta a Cristo, se bautiza, entonces en el mayor, usted aquí se identifica con Adán. Vamos a ponerle aquí el primer Adán. Y en el menor, ¿con quién se identifica? Con el segundo Adán, ¿verdad? Es lógico. ¿Verdad? Entonces, dentro de nosotros hay una lucha. ¿Se acuerdan de aquella historia donde el nieto le cuenta la historia, el abuelo a su nieto? Dice, dentro de mí, dice, hay dos lobos. ¿Verdad? Uno que tiene rencor, odio, enojo y todos sus derivados. Y el otro lobo tiene amor, compasión, bondad, paz. Y a lo cual el nieto le dice, ¿y cuál de los dos ganará, abuelo? ¿Y cuál fue la respuesta del abuelo? El que alimente más. Entonces, ese ser que está en nosotros, esta guerra que está en nosotros, ¿cuál va a vencer? Se supone que el menor derrote al mayor. Porque se supone que cuando nosotros venimos a los Cristo comenzamos un nuevo caminar, una nueva etapa en nuestra vida. Y se supone que mientras vamos caminando, nos vamos alimentando y vamos derrotando al mayor. Ahora, este mayor también hace connotación cuando Jesucristo dice que necesitamos atar al hombre fuerte, porque la carne es fuerte, el espíritu también, pero Jesucristo dice, a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil, aunque
Uno le llama débil, pero es fuerte, pero es débil a seguir las cosas de Dios. Es fuerte a seguir las cosas de la carne. Entonces, esa guerra que comienza en nosotros, necesitamos empezarla a cultivar para que el mayor sirva al menor. Que la carne no quiere venir al culto. ¿Cómo que no, chiquito? Vámonos, órale. Pero no nos pegamos, ¿verdad? Entonces, la batalla, como muchos saben, ¿en dónde es? Vamos a ponerla aquí. Ya se me acabó el tiempo. ¿La batalla en dónde es? Es espiritual, pero es en nuestra mente. Aquí es donde nosotros decidimos el hacer la voluntad del Padre o mi voluntad. En hacer la agenda de Dios o mi agenda. ¿Cómo podemos comparar las dos agendas? La agenda de Dios es que el reino de Él crezca y que el reino de las tinieblas disminuya. Ahora, mi agenda personal, ¿cómo la puedo yo identificar? Todo lo que yo quiero, todos mis beneficios, todo lo que me interesa a mí y que no le interesa al Señor. La agenda de Dios es todo lo que no me interesa a mí y es todo lo que le interesa al Señor. ¿Por qué? Como bien decía la hermana, hacer la voluntad del Padre es aunque uno no quiera. Termino con estas dos cosas. Y ya luego si quieren añadir algo, bienvenido. No alcanzamos a ver, pero ahorita se los resumo. Faltó el pan nuestro de cada día, perdonarnos a nuestros hermanos y que no nos metan en tentación, ¿verdad? Que no nos metan en tentación. Bueno, ¿qué me quedé? Sin dos historias, ¿no? En hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesucristo estaba orando en el jardín de Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aunque él no quería, dice, pues voy a hacer tu voluntad. Y Jesús cuenta una parábola de dos hijos. Un padre dice, tenía una viña y encuentra a un hijo, dijo, hey, ve y trabaja en mi viña. Oh, sí, papá, ahorita voy. Y el otro le dijo, hijo, ve y trabaja en la viña. Y el otro dijo, no, yo no voy a ir. Y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no iba a ir, terminó yendo, aunque no quería ir. Y el que dijo que sí iba a ir, no fue. Aunque le dijo al Padre, sí, papá, yo voy a ir. Pero no es así. Entonces, hacer la voluntad del Padre es hacer la agenda de Dios, es empezar a alimentar nuestro espíritu para que nuestro espíritu derrote la carne y la carne se sujete a las cosas de Dios. Y hacer la voluntad del Padre es, aunque no estemos de acuerdo, llevarla a cabo, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo que nos perjudique a nosotros. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues lo otro se queda para otra ocasión. A ver qué pasa la otra semana, no sé quién va a dar la clase. Y si la voy a dar yo, pues para conseguir el libro, pero a ver si hay alguien más que se quiera involucrar en dar clases, en dar enseñanza. Si no, pues para orar, para terminar, quedaron 7 minutos, pero si abrimos otro punto, pues se va a ir otra media hora. ¿Nada? Hermano José, hermano Gerardo. Cuando se hace oración, casi la mayoría de los casos que casi como, no sé cómo explicarle, que estamos usando a Dios, ¿verdad? Que nunca mencionamos que sea tu voluntad, sino cuando pedimos, ¿verdad? Y decimos que se va esto y se va el otro. Entonces, mucha gente, ¿verdad? Dice, pues ya está sano, ¿verdad? No, sí. Eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Muchas cosas que decimos cuando oramos, ¿verdad? Y siempre, por lo regular, muchas de las veces se nos olvida decir, como mencionó el hermano, a que se haga, espérate, no es lo que yo quiera. Lo que tú quieras, es lo que el Señor quiera. Amén. Y ese es donde yo sí noto mucho ahí, ¿verdad? A veces fallamos mucho en eso. Fallamos mucho en eso por la razón de que no queremos que un ser querido, un familiar, pase, digamos, una enfermedad, un dolor, ¿no? Siempre decimos, ya eres sano en el nombre de Jesús. Pero sí hay que reconocer, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de la voluntad de Dios, porque uno dice, Dios siempre va a querer lo mejor para ti, sí. Pero durante ese propósito, durante ese proceso, no sabemos si el mantenerme a mí
en una cama es por mi propio bien. Por ejemplo, usted ora delante de Dios, Señor, provéeme para ciertas cosas. Y usted llega al trabajo, hey, ven a la oficina, el patrón quiere hablar contigo. Mira, fírmale aquí, gracias por tu trabajo. Estás despedido. Y usted oró por provisión. Y usted sale de allí enojado con Dios. Dice, renegando con Dios, me acerqué a ti, te busco a ti, no fallo en los cultos, paso tiempo contigo. Eso nos enseña que no es garantía de que uno venga a todos los cultos, que comprenda uno la voluntad del Señor. Entonces, usted ora por provisión, lo corren del trabajo. Una. La segunda es, usted ora por protección, sale de su casa y a la vuelta de la esquina se le poncha la llanta. Señor, te estoy orando para que me protejas y mira lo que me pasa. Y empieza uno a dialogar, a enojarse con Dios. Ajá. El antiguo pastor que estaba aquí cuando yo empecé en aquellos viejos tiempos, Ajá. me lo encontré en un funeral y me dijo, nos abrazamos, nos felicitamos y nos dijimos hasta lo que no, porque hacía tiempo que no nos llevamos. Y me dijo, ¿qué crees? Y te dijo, no me hagas, de veras. Estuve 3 semanas en el hospital batallando con mi cuerpo. ¿Y qué crees? Le pedí a Dios que me diera otra oportunidad. Y le dije, ¿de seguro se la concedió? Dije, sí. Y yo me quedé pensando ahí en ese instante, ¿y si hubiera muerto? No era la voluntad. Exacto. Y luego me puse mis zapatos y dije, si yo salí de aquí muerto de mis pulmones, 5 veces en el hospital, 2 de gravedad de muerte, y yo nomás le dije, ¿tu voluntad? No me pegó ni el poco. Wow. Gloria a Dios. Ajá. Exacto. Y a lo que voy cuando lo corren del trabajo y cuando se le poncha una llanta, es porque cuando Dios le quita lo mejor, es porque le va a dar algo más mejor. O cuando Dios le quita lo bueno, le da lo mejor. Exacto. Dice una persona, me pasó esto y no pude avanzar, el carro se me descompuso. Uh-huh. Y más adelante, cuando ya el carro funciona, más adelante pasó un accidente, Uh-huh. fue algo muy fuerte. Si esta persona que se le detuvo el carro, se le ponchó la llanta, hubiera seguido avanzando, el accidente hubiera sido para él. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero es un plan de Dios para que nosotros no vayamos a sufrir algo más fuerte, como a lo mejor en la despedida de trabajo, lo despidieron, sí, pero no sabemos si en eso que él fuera a hacer un trabajo se hubiera caído de una placa, se hubiera lastimado los pies, hubiera quedado paralítico, no hubiera visto más provisión para su casa. Uh-huh. Entonces, a veces vemos cosas malas cuando Dios nos está guardando o cubriendo de algo que puede ser peor. Muy bien, muy bien. Y ese era el punto. Hay un ejemplo muy grande para nosotros con respecto a la voluntad de Dios. En el primer capítulo de Habacuc lo podemos leer. Habacuc está orando. Uh-huh. Y él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de violencias y no salvarás. Entonces él está pidiendo a Dios que los ayude, que los liberte, porque hay mucha injusticia lo que está pasando. Y entonces viene el Señor y dice, mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no lo creerás. Pero dice, porque aquí levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para proteger la muralla. Entonces Jehová le empieza a decir a Habacuc todo lo que va a hacer contra ellos. Entonces uno dice, pero es que Habacuc le está pidiendo a Dios que los guarde, que los ayude, que sea justo. Y Dios viene y le profetiza todo lo contrario de que dice, haré todo esto contrario a lo que me está pidiendo. Uh-huh. Pero ya más adelante Habacuc sigue llorando y el Señor cambia y pues hace, los liberta, ¿verdad? Pero uno dice, uno a veces se queja, es que yo le pido a Dios esta cosa, pero no me la da. Uh-huh. Mira, aquí también hay un ejemplo. Ellos claro. Cosa, pero Dios les está diciendo que les va a dar algo peor de lo que están llevando. Aunque el Señor siempre les ayudó, ¿verdad? Amén. Pero así es Dios, a veces permite cosas para probar, para qué tanto podemos nosotros ser obedientes a su voluntad y que me está pasando esto, voy a seguir en mi camino. Amén. Dios va a cambiar mi situación, va a cambiar.
Sí, pues vamos a terminar con ese libro de Habacuc 3:17 hasta el 19, para que lo lea y para que veamos cómo que, aunque Habacuc se quejó al principio de tanta maldad y todo eso, pero cómo termina él en ese libro. Léalo, hermano. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no hay mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Mi salvación. Así es, gloria al Señor. Bueno, vamos a orar, ya después si quieren seguir dialogando, pues dialogamos. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de viajar a través de tu palabra, Señor, y de poder comprender un poco más de la oración del Padre nuestro que Jesús nos enseñó. Enséñanos cada día más a que nuestro ser mayor se vaya, Señor, vaya haciendo caso, Señor, a lo que es lo espiritual, que nuestra carne se sujete a lo espiritual y que vayamos creciendo juntos en armonía, caminando en este camino. Te doy gracias por los hermanos que hicieron tiempo de estar aquí en tu clase, en tu casa de oración. Bendícelos, bendice a cada uno de los que estamos aquí y a los que vienen en camino, apresura sus pasos y tráelos con bien para adorarte y exaltar tu precioso nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.